Hola, buenas noches. Mi nombre es Óscar Andrés Tapia Mejía. Soy estudiante de licenciatura en química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el vídeo del día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los acuerdos de la paz que se llevó a cabo en Colombia. Lo primero y pues lo más importante es entender el motivo por el cual se realizó el acuerdo, y es que hay un conflicto en Colombia. Bueno, ya no, en este momento pues gracias a los acuerdos de la paz ya no está vigente este conflicto como tal, porque pues hay muchos otros que sí continúan, que ha llevado más o menos 50 años del conflicto que es entre las FARC y pues todo el gobierno y toda la estructura política que está llevando Colombia. Esta es una de las guerrillas más grandes que tenía Colombia. Gracias pues a todo el proceso de la paz se logró pues mitigar esta guerrilla para lograr obtener pues un avance significativo pues en el proceso de la paz. Este proceso pues busca de manera implícita pues disminuir la cantidad de víctimas y construir más que todo un mejor futuro, una paz para Colombia y para todas las personas que pues vivimos aquí. Eh, pues gracias a estos acuerdos de la paz se logró pues que a través de entes internacionales como las Naciones Unidas, las FARC lograran entregar pues todas sus armas para poder realizar el proceso de la paz, llevar a cabo el proceso de la paz y lograr judicializar pues los crímenes que llegasen a cometer como tal. Es importante pues que el acuerdo pues sea consensuado por ambas partes, tanto por las FARC como por el gobierno. Em, en sí pues logra garantizar la posibilidad de que el conflicto no se vuelva a repetir y las cosas que sucedieron no lleguen a suceder nuevamente. Todos los crímenes, todos los actos, toda la violencia que vivió Colombia y todas sus víctimas no se vuelvan a repetir y el proceso no vuelva a funcionar. Pero pues el acuerdo de paz no fue solo llegar como a un proceso de finalizar, sino que las FARC pues tenía que llegar a un punto en donde lograr unos acuerdos para poder pues finalizar este conflicto. De hecho, una persona pues realmente no va a finalizar el acuerdo de aceptar toda la culpabilidad y llegar directamente a la cárcel para pagar todas las penas de actos que ni siquiera han hecho ellos de manera individual, sino que se han tomado de manera grupal por parte de este grupo como tal que es las FARC. No es primero que todo, no es lógico que una persona pues se vaya a entregar directamente al gobierno para que lo encierren en la cárcel, sino que pues es necesario que lleven a cabo procesos que les garanticen la seguridad y la participación, porque más allá de que el conflicto haya llegado a ser armado, la principal pues función, o pues la principal objetivo, perdón, era realizar un cambio, porque pues realmente el sistema político de Colombia siempre ha sido regido por las mismas personas, siempre ha sido llevado a cabo por las mismas familias y llevan a cabo un proceso aniquilador de las ideas opuestas a lo que quiere llevar a cabo Colombia estas mismas familias. Las FARC en sí se levantó pues como una revolución frente a todo este proceso, que pues finalmente se llevó a un proceso armado y allí fue pues donde perdió como el objetivo. Pero en este momento los acuerdos de la paz lo que logran es eh, como objetivo poder llevar ese pensamiento político fuera de las armas y llevarlo como tal hacia los entes políticos, que es como estamos llevando a cabo pues Colombia frente a los procesos que realmente son necesarios. Pues que cuáles son los objetivos como tal del acuerdo de la paz: ponerle fin a la guerra como primero, obtener pues verdad, justicia y reparación hacia las víctimas de este conflicto armado, hacer frente al narcotráfico, tener mejores oportunidades para el campo, más participación y democracia, y la puesta en marcha pues del acuerdo como tal de paz. Para eso se tomaron 6 puntos que son los que están escritos y firmados directamente en el acuerdo de la paz. El primer punto pues es la política de desarrollo agrario integral. Esta es un proceso que se lleva a cabo para la restitución de las tierras. Busca más que todo que los habitantes del campo tengan nuevamente pues tierras, ya que pues a causa de todo el conflicto armado se vieron grandes procesos de desplazamiento de las personas que, al no tener un título como tal de sus tierras, sino pues solo al momento de habitarlas,
no tenían cómo comprobar que pues eran dueñas de ellas. Entonces tuvieron que abandonar pues todos estos campos, estas tierras, y no pudieron recuperarlas nuevamente. Gracias pues a todo el proceso que se está llevando a cabo del acuerdo de paz, se está logrando una participación activa por parte de las víctimas que sufrieron este tipo de desplazamientos para que logren retornar nuevamente a sus tierras y logren trabajarlas nuevamente, producirlas para que puedan vivir a partir de ellos, de lo que obtengan. La participación también en sus regiones para pues lograr una evolución a manera productiva pues de todo el proceso que están llevando en sus tierras. El segundo punto como tal es la participación política que busca diversificar todas las voces que se están llevando a cabo en la política. Como lo mencionaba anteriormente, la política siempre ha sido llevada por las mismas personas y esta polarización es la que muchas veces molesta o lleva a cabo la misma política porque pues no hay ningún tipo de cambio. Al haber participación política por parte de las FARC, lo primero que se busca es que pues hayan más voces desde diferentes puntos de vista, los ciudadanos participen en asuntos públicos que normalmente no se mezclan porque se cree que la política es muy complicada para los ciudadanos del común y que no se vuelvan a mezclar nunca más las armas con las decisiones políticas, que logre llegar a cabo como este proceso sin necesidad de llegar a las armas. El tercer punto son las soluciones al problema de las drogas ilícitas. Se calcula que aproximadamente hay 250 millones de consumidores de drogas en el mundo. Entonces no es un problema que solo abarque Colombia, sino que Colombia, al ser un país que no está lícito o con las normas como tal para llevar a cabo el proceso de las drogas, tiene muchos puntos blancos en donde pueden sacar drogas y poder sembrarlas adicional pues a todo el proceso que ya se llevó del desplazamiento. Muchos de los campesinos, al no tener más recursos o al no ver que sus cosechas de frutas y verduras daban el mismo dinero para subsistir, tuvieron que mudarse, digámoslo así, a cultivos ilícitos, los cuales pues no son regulados y no son pues aptos directamente en Colombia, por lo cual generan que primero pues los criminalicen al ser tan solo campesinos y realizar la fumigación con glifosato, que pues ya como lo hemos expuesto pues a lo largo en el tema de las ciencias no es la mejor opción por todos los efectos secundarios que proceden. Entonces, al realizar la solución del problema de drogas ilícitas, busca como tal que los cultivadores tengan un sustituto de estas actividades ilegales a una actividad como tal ilegal. Se estructura pues un proceso para que los consumidores sean tratados y rehabilitados y que se combata de cara al narcotráfico, que por medio de la jurisdicción de la paz se logre identificar las rutas y todos los procesos para que pues el campesino como tal no sea el culpable, sino todos los procesos de corrupción que se tienen que llevar a cabo para transportar las drogas y analizar pues todo ese tipo de rutas. Un tema importante pues es las víctimas del conflicto armado que han dejado este acuerdo pues busca que es analizar sobre todo lo que sucedió, todos los puntos de vista, no solo culpar como tal a los individuos de las FARC, sino identificar quiénes podrían tener amnistías y quiénes no. Obtener pues justicia como tal frente a los crímenes que se cometieron en el conflicto y reparar a las víctimas, que es lo más importante, que no se vuelvan a repetir estos hechos nuevamente. Desde allí pues pienso que la licenciatura, que es la licenciatura en química que estoy dando, puede ayudar mucho a las personas y siendo partícipe desde una actividad importante, que es motivar y que si hay un futuro como tal para estas víctimas que lograron ver destruidos sus viviendas y destruidos todo el proceso que llevaron a cabo. Em, Toda su vida se acabó por una guerra, pero desde la licenciatura se puede motivar y se puede llevar a las personas a conocer algo tan lindo como es la química, que es desde donde parte absolutamente todo, y motivarlos a la ciencia, que puedan producir o que puedan motivar también a Colombia a continuar. Uno de los puntos más importantes pues es llegar como tal al fin del conflicto armado, que es que las FARC dejen las armas, que se reincorporen a la vida civil y que hayan garantías de seguridad para todos. Allí también es importante las licenciaturas y la pedagogía para poder educar no solo a las personas que llegan desde las FARC, sino a las personas que están, digamos que en la vida cotidiana y presentan cierta rechazo frente a ellos. La educación es muy importante en todo este proceso.
Y como último punto, pues el acuerdo final, pues que se implemente y se haga un proceso por medio de todas las entidades internacionales, se realice pues un acompañamiento completo para que no sea corrupto, ni tampoco sea un tipo de venganza frente a las FARC. Que pues este proceso sea refrendado y que tenga pues también un capítulo étnico y la reparación a todo ese tipo de víctimas. Muchísimas gracias, tengan feliz día.